Hola, somos Pablo y Rubén, y os vamos a hablar de la mecánica cuántica. Pero, ¿qué es esto de la mecánica cuántica? Pues es una rama de la física que estudia lo muy pequeño, lo muy pequeño. Entonces, ¿te refieres a que explica cómo juega Messi? No, incluso cosas más pequeñas. Describe el comportamiento de los átomos, de las partículas subatómicas, pero no es tan sencillo como suena, ya que es una teoría que se basa en el azar y en la probabilidad. Ahora vamos a indagar un poco en la historia de la cuántica. Vamos a ir hasta sus orígenes. En esta foto salen los principales científicos que asentaron las bases de esta disciplina. Max Planck es considerado el fundador de esta rama de la física, ya que descubrió que la energía a nivel atómico es discreta en vez de continua, es decir, que es emitida en paquetes a los que llamó cuantos, pero de esto hablaremos un poco más tarde. También fue Planck quien descubrió una constante fundamental de la mecánica cuántica, llamada constante de Planck. Otro padre es uno de los mayores científicos de la historia, Albert Einstein. Este demostró el efecto fotoeléctrico, que es como una especie de extensión de los cuantos de Planck. Otro fue Niels Bohr, que basándose en los estudios del átomo de un científico anterior, Rutherford, descubrió que las órbitas donde giran los electrones alrededor del núcleo atómico tienen niveles de energía, es decir, que los electrones con más energía están en órbitas más alejadas del núcleo y viceversa. Esto es una de las bases de la cuántica. Luego tenemos a uno de los físicos más importantes en esta teoría, Erwin Schrödinger, que formuló la ecuación más importante de la física cuántica. Y por último, pero no menos importante, Werner Heisenberg y Louis de Broglie, que propusieron el principio de incertidumbre y la dualidad onda-partícula respectivamente. A continuación, los principales efectos de la mecánica cuántica. Un efecto básico es la cuantización de la energía, es decir, que la energía en un átomo es discreta. Con esto nos referimos a que la energía en el átomo es emitida y absorbida dando saltos de un número a otro, en paquetes a los que Planck llamó cuantos, y que ahora llamamos fotones. Esto ocurre al contrario que en el mundo macroscópico, donde la energía es una magnitud continua, es decir, que crece y decrece sin saltos, como por ejemplo la velocidad de un coche. Otro efecto es la dualidad onda-partícula de Louis de Broglie, que hemos nombrado antes. Según lo que se suele pensar, así, de primeras, es que una onda, como la luz, es una agitación que se desplaza por el ambiente, y que una partícula, como un electrón, es una especie de bolita diminuta de materia. Pero, según la mecánica cuántica, las partículas son ondas y partículas a la vez, y viceversa. Por ejemplo, la luz, como onda, es un rayo, y como partícula, un fotón. Solo es una cosa u otra al observarlo. Pero que se fumaba de Broglie. Por loco que parezca, este efecto está probado. Ahora os vamos a hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Este principio dictamina que no se puede saber de forma exacta y a la vez el valor de dos magnitudes conjuntas de una partícula. Por ejemplo, la posición y la velocidad. No solo eso, sino que cuanto más se precisa la medida de una magnitud, más incierta es la medida de la otra. Esto es una limitación de la naturaleza, es decir, que no nos la podemos saltar ya que siempre se cumple. El efecto túnel se produce porque las partículas, al ser ondas también, se pueden distribuir por todo el espacio. Entonces, al llegar a una pared, son capaces de atravesarla y llegar al otro lado. Esto ocurre, por ejemplo, con la radiactividad. Y ahora, el efecto que nos parece el más interesante de todos. Es el llamado entrelazamiento cuántico. Como un ejemplo, es como mejor se comprende. Tenemos la probabilidad del 50% de que una partícula sea roja, y el otro 50% de que sea azul. Cuando esta partícula interacciona con otra, quedan entrelazadas. Así, al observar una de estas partículas sale roja, e inmediatamente la otra queda azul. Y no solo cuando están a poca distancia una de la otra, sino que a grandes distancias, como por ejemplo con una partícula en la Tierra entrelazada con otra en nuestra galaxia vecina, Andrómeda, también se cumple esta transmisión instantánea de información. Por último, Pablo nos hablará de sus usos en la actualidad. Grandes avances en tecnología han ocurrido gracias a esta forma de ver el mundo. Por ejemplo, el transistor, la televisión, el teléfono y luego, más recientemente, se han creado microscopios electrónicos. Y no solo eso, también la cuántica se utiliza en resonancia magnética, láseres, superconductividad, fotoelectricidad. También la utilizamos para describir el universo junto a la relatividad.